Bueno, pues buenas tardes, somos Luisa y Laura y os vamos a presentar nuestro trabajo para la asignatura que ha estado centrado en las políticas de transformación de asentamientos autoproducidos en la ciudad de Medellín. Bueno, para centrar un poco el contexto, según datos de Nuevo Hábitat, en 2015 1 de cada 6 habitantes del planeta vivían en asentamientos precarios y las previsiones para el año 2030 son que pues 2 de cada 8 habitantes, o sea, un cuarto de la población mundial, viva en este tipo de soluciones habitacionales, ¿no? Entonces, ante esto, como hemos visto en el contenido de la asignatura, pues las agendas internacionales han tratado de dar soluciones a este problema de escala global y han intentado implementar soluciones que, bueno, hasta el momento pues han sido insuficientes o ineficientes, ¿no? En este contexto, Medellín destaca como un ejemplo de ciudad en el que se ha llevado a cabo desde la década de los 2000 y coincidiendo con la alcaldía de Sergio Fajardo, se establece como un ejemplo, como un modelo de ciudad por su modelo innovador de transformación urbana y de tratar de resolver y de acercarse a los asentamientos autoproducidos de la ciudad a través de programas de mejora integral de barrios y de ese urbanismo social que es como, digamos, la marca o la imagen que trata de dar Medellín a partir de ese momento. Bueno, trabajando en este contexto, ¿no?, de los asentamientos precarios, hemos hecho un repaso de la bibliografía más importante y de ella querríamos destacar una serie de ideas, primero en cuanto al derecho a la vivienda de la ciudad, ¿no?, entendiendo a la vivienda como pues, una plataforma que debe dar acceso a las fuentes de ingreso y a las redes sociales, en la que debe haber una seguridad de tenencia y que debe responder a esa necesidad de cobijo, ¿no? Y que antepone los valores de uso y las condiciones de utilidad frente al valor del mercado como John Turner propuso, ¿no?, durante los años 70. En cuanto al derecho a la ciudad, destacaríamos pues la idea del derecho a la centralidad de Lefebvre o de Borja más actualmente, de ese derecho a la participación en el lugar en el que se concentra lo característicamente urbano, ¿no? Y en cuanto a ese derecho a la centralidad, o más bien la desaparición del mismo, y sobre todo por parte del capital inmobiliario, pues destacamos las propuestas o la narración que hacen de esto Smith, Harvey o Janoska más actualmente sobre cómo el capital inmobiliario se reconquista esas áreas centrales expulsando a los habitantes con menores recursos y generando pues, procesos de gentrificación y desplazamiento y cómo en esos procesos el Estado es más que un garante de los derechos de la población, pues muchas veces un facilitador de ese proceso de mercantilización, ¿no? Entonces, partiendo de ese contexto general del que hablaba inicialmente y teniendo en cuenta esta bibliografía, nos proponemos 2 objetivos principales. Por un lado, analizar en el contexto de Medellín la evolución de los asentamientos precarios y a través de 2 casos de estudio que son pues representativos por las políticas que se han implementado. El primero será Juan Bobo, que está situado más en la periferia de la ciudad, ¿no?, en las laderas, y en segundo caso Moravia Pajarito, que es un asentamiento con una localización mucho más central en la ciudad y analizando ambos y también el contexto histórico, pues visibilizar el papel de los diferentes actores, el de los afectados, el del Estado y el del mercado. Y de este modo ver en qué medida las políticas implementadas por la Administración han satisfecho o no las necesidades de los afectados o si por el contrario pues, han respondido a otros intereses. Para ello hemos elaborado un marco analítico que aplicamos a los 2 casos de estudio en el que, partiendo de una descripción, pasamos a analizar el análisis de la demanda, o sea, de las necesidades de partida de los afectados. Después realizamos un análisis de la oferta, pues analizando las políticas implementadas.
De ambas realizamos una valoración que nos va a permitir la extracción de conclusiones. De manera transversal a este análisis de los dos casos y al análisis del contexto histórico, vamos a poder digamos, aclarar como el papel de los diferentes actores y ver en qué modo las políticas implementadas han respondido a las necesidades o a otros intereses. El método utilizado, bueno, hemos recurrido a diferentes fuentes secundarias de información, pues tanto a informes oficiales, planes territoriales urbanos, trabajos académicos y también prensa. A través de estas fuentes hemos, digamos, extraído la información para el análisis de los casos a los que hemos aplicado el método analítico y, por último, pues así hemos podido extraer las conclusiones. Bueno, entrando más en materia, entonces tenemos el caso de Medellín como contexto de los asentamientos urbanos, el caso de Juan Bobo y el caso de Moravia Pajarito, ¿me pasas, porfa? En donde empezamos a desplegar un poco nuestro marco analítico. Entonces, como les contábamos ahora, lo vamos a partir desde un contexto histórico, donde vamos a mirar la evolución de los asentamientos urbanos, la formación de los asentamientos precarios y las políticas implementadas desde el Estado, que darán una conclusión de cuál ha sido el papel, de los afectados, del Estado y del mercado. Entonces, pues rápidamente, la evolución de Medellín se ha dado desde el área más central y su crecimiento rápido, el crecimiento urbano se ha dado de manera expansiva, principalmente hacia la periferia, y vemos que con relación a los asentamientos precarios, estos han ido yéndose precisamente a las periferias, mostrando así una ciudad segregada. Casi que la ciudad, el 30% de la ciudad ha comenzado en asentamientos precarios, pero que se han ido consolidando con la evolución de la misma. Y un poco el 8% de la población está en asentamientos precarios, que como vemos son las manchas negras de estos planos, y con la evolución las últimas quedan pues, casi que segregadas hacia la periferia. Las políticas implementadas entonces empiezan con un momento de negación, luego asistencialismo y luego aceptación y descentralización de responsabilidades. En esos momentos de aceptación y descentralización es donde se da como el auge de las políticas establecidas y relevantes en Medellín, donde tenemos casos de mejoramiento integral, de rehabilitación, de reasentamientos, y todas han ido como en función, o como lo podemos evidenciar un poco en este plano, y es que si bien hay un momento donde tenemos muchos asentamientos precarios en la zona central, la implementación de estas políticas se ha ido dando de tal manera que esa zona central se vaya consolidando, pero el tema de los asentamientos precarios y la problemática y la vulnerabilidad se ha quedado en las periferias. Vale, entonces un poco las conclusiones y los papeles es que los afectados sí que han autogestionado la solución de su vivienda y de sus necesidades, como por la falta de oferta que ha presentado tanto el Estado como el mercado, y esto hace que se vayan a ese suelo donde tienen mayor, pues en el que ellos tienen más fácil de acceder, pero casi siempre es el suelo que no tiene como inclusión o accesibilidad desde la solución del Estado. El Estado, a través de sus políticas de desarrollo urbano, ha contribuido a una ciudad segregada, porque bien las políticas implementadas para el desarrollo urbano o incluso para la solución de esos asentamientos siempre ha estado concentrado en el área central. Su desarrollo, su planificación, su infraestructura se ha dado en la zona central de la ciudad, y eso ha hecho que el mercado concentre su desarrollo precisamente en estas zonas centrales que revalorizan un montón el suelo y hace que los afectados se dirijan hacia la periferia. Pasamos entonces ahora al primer caso de estudio, el caso de Juan Bobo. Entonces, bueno, como habíamos ya introducido, realizamos primero una descripción y un análisis y valoración de demanda y oferta. Bueno, este caso, en este asentamiento vivían 1.260 habitantes, se sitúa pues, en la periferia a 8 kilómetros del centro, y se caracterizaba por situarse en el cauce de una quebrada, es decir, se caracterizaba por unas condiciones de riesgo, pues por deslizamiento, unas dificultades de accesibilidad, una
digamos, un estado de la vivienda que en el 85% de los casos era de carencias habitacionales importantes, un alto déficit de infraestructuras y pues una población que en su mayor parte, o al menos en la mitad de la población, no tenía trabajo, y la otra mitad tenía un trabajo informal, un empleo informal. En cuanto a las políticas, bueno, este caso de Juan Bobo es el que siempre se ha puesto como ejemplo, como paradigma asociado a este concepto de urbanismo social, y es un proyecto urbano integral, un PUI, ¿no? Se denomina así, y bueno, en primer lugar se lleva a cabo una mejora de las condiciones medioambientales, puesto que se libera el cauce de la quebrada, también una mejora de las condiciones de la infraestructura, pues se hace una reposición de las redes, también del espacio público, también de todos los senderos y de la accesibilidad. Se introduce el metrocable, es decir, esto lo va a conectar con el centro, y por supuesto una mejora de las viviendas, ya sea reasentando las viviendas que se encuentran en la zona de mayor peligro geológico, pero se las reasienta dentro del propio barrio, o mejorando aquellas que tenían unas condiciones más favorables, ¿no? Pero toda la población se mantiene en el lugar en el que ya habitaba. Entonces, en este sentido, pues la valoración que podemos hacer es, por un lado, en cuanto a la legalidad de la tenencia, se regulariza en el 95% de los casos. Como ya he explicado, se mejoran las condiciones de habitabilidad en las viviendas, también de las infraestructuras y los equipamientos. Digamos que las redes sociales y redes de apoyo mutuo no se ven afectadas, no hay una disrupción en ese sentido. Y bueno, es verdad que en cuanto a las condiciones socioeconómicas o de empleo, pues no se abordan directamente a través de este plan, pero al menos no se ven afectadas, ¿no? Vale. Bueno, y ahora entramos con el... Quedan 3 minutos para el último canal. Vale, el caso de Moravia, que se parte en Moravia-Pajarito, sí que es todo lo contrario, pasa. El tema y lo que representa la mayor polémica de este caso es que está a 2 kilómetros del centro de la ciudad, en un suelo donde es mucho más potencial y donde el mercado ejerce una mayor presión. Entonces, claro, su condición de centralidad hace que las políticas que se implementen resulten diferentes a las que se implementaron en el caso que explicó ahorita Laura, pese a que se dieron casi en el mismo tiempo. Entonces, las personas que estaban en Moravia estaban localizadas sobre un vertedero, era un basurero que tenía un riesgo y unas condiciones de salubridad bastante fuertes. Entonces, acá la oferta, si quieres pasar, la oferta se parte en dos, y es un porcentaje de la población es reubicada, acá lo podemos ver, en Pajarito, que es la zona de expansión de la ciudad, y otra parte de la población, que es la que se queda, se hace parte de la ciudad consolidada, donde las estrategias que apunta esa oferta que les están dando es a consolidarse en la ciudad. Entonces, casi que vemos dos situaciones. Las personas que bien ya estaban en una situación de vulnerabilidad y se llevan lejos de la ciudad y de alguna manera las siguen excluyendo, y las que se quedan, y parte de la consolidación del sector, que es paradigmático porque se vuelve imagen de ese urbanismo social del que hemos hablado. Entonces, acá sí que cambiamos la oferta, se parten dos, y la situación en la que se abordan los dos casos, casi que con la gente que reubican o que realojan en Pajarito, las condiciones cambian. Entonces, el tema de la tenencia, les dan una vivienda, pero no se les garantiza porque la accesibilidad de ella es bastante difícil. Tienen que seguir unos procesos tediosos, tener una continuidad en la vivienda, bueno, un tema institucional más largo. La vivienda tiene unas condiciones de habitabilidad que, si bien se puede decir, o dicen ellos, que es mejor que donde vivían, sí que pierden una relación a lo que ellos ya estaban acostumbrados a tener, su modelo de negocio implantado en su vivienda, porque también era parte de sus ingresos. Es importante tener en cuenta que al estar a 2 kilómetros del centro de la ciudad, su fuente de ingresos era mucho más accesible
cosa que se perdió al irse a una zona tan retirada. La infraestructura la ponemos que sea de manera parcial porque es un proceso que se ha tenido que dar con el pasar de los años, que cuando se los llevaron simplemente les dieron la vivienda, pero el transporte, la infraestructura, los equipamientos, todo tuvo que ir llegando. Y acá hay un tema muy importante, es los lazos y las conexiones que de alguna manera se rompen. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se asentaban en el Cerro de Moravia iban llegando con sus familias, iban creciendo y generaron unos lazos colectivos bastante fuertes que con la separación básicamente se vale. Sí, como conclusiones y comparación entre los dos casos, pues vemos en cuanto al papel de los afectados que previamente ya se habían autoproducido, autogestionado su propio hábitat, ¿no? Como ya habíamos explicado, pues ante la falta de oferta por parte del mercado inmobiliario o del Estado. En el caso de Juan Bovo vemos unas medidas eficientes y en los que a través de unos intensos procesos de participación se llevan a cabo esas soluciones. Y pues como no se trata de una localización estratégica, porque no está en el centro de la ciudad, podemos decir no existen esas presiones inmobiliarias. En cambio, en Moravia Pajarito, si bien también tenemos como la misma percepción de que los afectados han autoproducido, autogestionado su propio hábitat, y al tener una falta de oferta asequible por parte del mercado, pues se asientan dentro sobre este vertedero, y que el Estado implementa dos tipos de respuesta, un poco con relación al favorecimiento de esa presión inmobiliaria, casi que tengo una zona central a la que le puedo sacar mayor provecho. Y por otra parte, la zona en la que fueron reasentadas las personas en Pajarito también se desarrolló inmobiliariamente. Entonces hubo ahí un tema de causa y efecto, también generó una nueva demanda en otra zona de la ciudad. Y que el mercado simplemente ha tenido un interés en el suelo central que al tener una mejor imagen de esta imagen del vertedero que se convierte en las huertas urbanas de la ciudad y todo, se va consolidando, y que también tuvo una presencia fuerte en el desarrollo urbano que se dio en el suelo de expansión. ¿Y las conclusiones rápidas? Bueno, realmente, o sea, es un poco reincidir en lo mismo, ¿no? A través del análisis primero que hemos hecho del contexto histórico y del análisis de estos dos casos, extraemos estas conclusiones que ya hemos planteado, que pues vienen a reconfirmar las ideas que partíamos en el marco de referencia, ¿no? que ya hemos expuesto al principio. Entonces, bueno, pues nada más. Muchas gracias.